Bien, más allá del análisis en particular y demás, un poco como para presentar la columna del día de hoy, tiene que ver con esto de, lo que voy a comentar tiene que ver con esto de las representaciones que surgen en los medios de comunicación, ¿no? Y siempre basándonos en algún tipo de preguntas y siempre basándonos en algún tipo de parámetro para intentar recortar un poquito esto. Las preguntas en este caso, y que vamos a ver después y que vamos a intentar responder, es cómo aparece la sexualidad en los productos mediáticos, qué tipo de sexualidad aparece representada y cuáles son los atributos que más aparecen, ¿no? Teniendo en cuenta que la representación a veces se da por esos lugares que son más iluminados que otros y por ende siempre quedan mejor, más a la vista, y aparte de eso, en los que más resaltan. Vale, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Si la violación es inevitable, relájate vos. ¿En qué se diferencia un globo de gas de una mujer? El globo de gas tiende a subir y la mujer sube a tender. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? Ustedes nunca se lo preguntaban, porque el hombre se gasta antes. 20 años antes se gasta. Dame los teléfonos. Quiero que opinen las cobardes. Quiero que opinen las cobardes, decía el glorioso Babi Echecopar. A mí me sigue dejando atónita la de Mirta. La verdad es que hablando de esto de la sexualidad, bueno, ¿no? Y reconocer y hablar de las múltiples sexualidades es claro, abrumador. Justamente, antes de comenzar con la columna, lo que yo venía pensando a modo de aclaración y que inclusive me fue surgiendo a medida que la pensaba esta columna y la escribía, es que la sexualidad es un tema en sí mismo, pero también es como un tema transversal que puede aparecer en cualquier tipo de programas y en cualquier horario. Completamente. ¿No? O sea, es como un tema que aparece desde el chiste verde, si se quiere, u otras representaciones desde el humor un poco más serias, hasta estas cosas preguntadas por Mirta, o hasta lo que pasó el sábado pasado, no, pero el anterior, sí, con Natacha Jaiti y demás, que también es un tema a aclarar y es parte también de la sexualidad, ¿no? Entonces eso ha sido un poco más complejo el análisis, y siempre hay que estar atento, porque así como la doctora Silvia, nos decía, psicóloga y demás, nos decía que no solamente la representación de los medios, sino en la vida cotidiana, yo creo que el programa, particularmente Almorzando con Mirta Legrand o Cenando con Mirta Legrand o La Noche de Mirta, da esa cuestión cotidiana de la cena, del almuerzo, ¿no? Como esos programas, por ubicarlos de alguna forma o llamarlos de una determinada manera, de los programas de la tarde, los que van desde las 13, 14 hasta las 16, 17, ¿sí? Y esa escenografía del living también da un ambiente cotidiano donde son esos lugares donde se reafirman algunas de estas cosas, como por ejemplo la sexualidad, ¿no? Completamente. Y siempre, como dice nuestro gran amigo Eliseo Verón, los ojos en los ojos. La gente está mirando la cámara, pero en realidad el espectador ve que el conductor lo mira a los ojos. Entonces eso da como una triangulación entre los otros invitados y la persona que está en el living de su casa, donde esté, haciendo como que es este programa de radio que yo estoy acá con ustedes, ¿no? Mirándolas a uno y a la otra. Esa es la cuestión que también está, además de los medios de comunicación, está presente a la hora de reafirmar estas cuestiones que, en este caso, hablamos de la sexualidad y es lo cotidiano. Pero más allá de eso, como siempre decimos en esta columna, cualquier contenido simbólico que circula por los medios de comunicación tiene la posibilidad de orientar ciertos significados por sobre otros en la opinión pública. Es capaz de decir qué es lo que está bien, claro, qué es lo que está mal, y a partir de ahí es capaz de decretar la norma, ¿no? Eso de lo que hablábamos hace 15 días acá con la heterosexualidad también es diversidad, y que tuvimos una charla post programa en relación a eso, porque a mí todavía digo, ¿cómo? Explíquenme un poco más. Bueno, a partir de los medios de comunicación está la posibilidad de también establecer o reafirmar una norma que no necesariamente tiene que salir de ellos. Una declaración presidencial, por ejemplo, puede ser el principio de una norma que se empieza a instalar después desde los medios, sobre cualquier temática. A lo largo de los años, la sexualidad fue un tema que se expuso de diversas maneras desde los medios de comunicación. Aclaramos siempre que medios tiene más que ver con radio, cine y televisión que con Internet. Internet se ha propuesto como un espacio en el que circulan contenidos más bien marginales, sobre todo en relación a la sexualidad, si tenemos en cuenta cuál es la norma, ¿sí? Cuál es la norma de la heterosexualidad. Entonces es un lugar de expresión también. También Internet, pero al mismo tiempo es un lugar de circulación de productos
valga la redundancia, producidos por los canales para su emisión, ya sea en televisión abierta o televisión por cable. De hecho, si tenemos que pensar, por ejemplo, en el rol de los medios, y calculo que acá también me podés ayudar un poquito vos a pensarlo, tenemos por ahí la sexualidad o lo que tiene que ver con lo erótico, no solamente fue construido limitando de alguna manera, sino también llevándolo a lo privado, ¿no? Como que al principio del surgimiento de los primeros, me imagino, de los medios de comunicación, las primeras emisiones radiales, los primeros periódicos, la sexualidad era algo de lo privado, ¿no? Donde ni el Estado ni la comunidad debía inmiscuirse, algo que se transformó bastante fuerte, ¿no? En los últimos tiempos. Sí, de hecho, los primeros pasos de la televisión abierta en Argentina, o por lo menos de los que yo recuerdo, y cuando hablo de los primeros pasos me refiero por ahí década del 70, 80, a ver, la primera transmisión de televisión argentina fue en el 51, la primera transmisión a color fue en el Mundial del 78, entonces, y después la televisión que había en la década del 80, que esa es la que más me acuerdo, o por lo menos con la que yo un poco me crié, también tenía que ver con una programación limitada, en donde el horario de protección al menor estaba de 22 a 0, y después venía la ofrenda religiosa para cerrar la programación, porque hasta el otro día, a las 10 de la mañana, se apagaba todo y no había tele. Claro. ¿No? La lluvia esa que aparecía, y demás, o ese círculo que a veces aparecía con diversos colores, tenía la hora, antes de eso estaba el cura que cerraba, o sea que en los medios de comunicación si había algo referido a la sexualidad, era en la tele particularmente de 10 a 22, de 22 a 0, perdón, y después venía el cura como para, si quedaba alguna duda, terminar de cerrar. Si tenías algún esa si representación. No entendiste lo que había sucedido anteriormente, venía el cura a decirte cómo vivir la sexualidad. Bien, ¿Cómo se manifiesta un poco? Esto es como yo le puse, y como va a surgir así, es un relevamiento incompleto, ¿no? Ajá. Porque un poco por esto que les decía anteriormente, temas sobre la sexualidad aparecen todo el tiempo, es muy transversal a la programación de los diferentes medios y de los diferentes programas. Entonces, por ahí hacer un recorte era medio difícil, pero sí hay dos vertientes, o por lo menos para esta columna armamos así como dos cuestiones para ver. Primero, una quizás tiene que ver entender algunos puntos de referencia. Lo primero que tiene que ver con esta clasificación de los contenidos sobre la sexualidad, ¿no? Y no solamente sobre la sexualidad, sino que acá se iguala la sexualidad como por ejemplo con la violencia. Y es el famoso después de las 22, el horario de protección al menor. Después del horario de protección al menor, uno podía pasar todo tipo, entre comillas, porque también estaba, ¿no?, bastante condicionado, todo tipo de contenidos que tengan que ver con la sexualidad, y no solamente con eso, sobre eso, sino también que tengan que ver con la violencia, ¿sí? Y con todos aquellos contenidos entendidos que no pueden ser vistos por menores de 18 años. Ajá. Acá una aclaración. Me parece que es difícil encontrar hoy un pibe de 17 años que a las 10 de la noche apaga el televisor y se vaya a dormir. No solamente porque no lo hacen, sino porque el acceso a los contenidos está dado por diferentes formas. Aún así, esto sigue siendo por ley porque tiene una función específica dentro de lo que es los servicios de comunicación audiovisual, en este caso la televisión, ¿no? Y marca un poco la pauta de lo que implica pensar una comunicación masiva. O sea, y esto que siempre digo, la diferencia entre lo que yo digo los domingos en mi casa, en la mesa familiar, y lo que yo puedo decir acá en un micrófono, ¿no? Hay cierta responsabilidad de expresión que acompaña un poco esa libertad de expresión que todos tenemos y por la que peleamos aquellos que trabajamos en la comunicación. Bien, esto que le decía yo, ¿no? El horario de protección al menor. También hay otro que ya más conocido y que lo hemos visto siempre, y es la clasificación de las películas. De las películas. Cine, ¿no? Desde el famoso apta para todo público hasta el para mayores de 18 años, pasando por el mayor de 3 y mayor de 16. También existe otra categorización, sí, que está la A, que es apta para todo público y considerada familiar, que va de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿sí? A partir de las 6 de la tarde, obviamente, viene la clasificación tipo B, apto para todo público, pero con el acompañamiento de al menos un mayor, sí, un adulto, dice ahí, y va de 18 a 22, y de 22 a 6 de la mañana, acá ya se saltearon un poco la cuestión del cura porque se mercantilizó tanto la televisión que donde se pueda poner algo para vender se pone, y a las 2 de la mañana también es un lugar. Hay programas en vivo inclusive a esa hora, que serían contenidos y apta para personas adultas, y bueno, justamente en la franja horaria que les comentaba recién, de 22 a 6 de la mañana. En relación al segundo parámetro que tomamos para pensar la sexualidad en los medios de comunicación, decidimos pensar un poco en esto de la sexualidad como centro del contenido el cual se emite por los medios de comunicación.
En televisión y cine hay muchos ejemplos. Y acá me remonto un poco como para decir, arrancamos en los 70, 80, y lo primero que aparece, digo, esto es incompleto y lo aclaro de vuelta. Es incompleto porque seguramente va a aparecer algún oyente que diga, también estaba este programa o estaba este otro programa, pero yo lo que traje acá creo que son los más representativos de alguna que otra época. Pensando en esto, en la década 70 o 80, ¿no? Aparecen esas cuestiones y esas producciones del cine nacional de Aries. ¿Se acuerdan de esas películas? Que Aries era la productora que hacía todos los programas de Olmedo, todas las películas de Porcel, Olmedo, No Toca Botón, digamos, ¿no? Ahí la sexualidad remitía directamente a tener sexo y desde un tipo de hombre que hace todo para lograrlo. No Toca Botón y toda la relación que hubo, que quizás hoy sería casi difícil de hacer, ¿sí? En relación del hombre con la mujer. Mujeres exuberantes, Moria, Susana, todas esas eran personas, eran estrellas de los medios de comunicación y además de otro producto de la industria cultural como era el teatro de revista. Claro. ¿No? Entonces ahí ya aparecía esa sexualidad más relativa al sexo y se podía ver poco en relación a esas otras sexualidades o a esas sexualidades más cerca de la periferia, si se quiere, teniendo en cuenta esta norma de la heterosexualidad que nombraba Silvia recién. Claro, completamente. O sea, era un tipo de relación lo que se promovía. Eso continuó. La operadora me va a empezar a hacer círculos en breve, pero yo ya voy terminando para que no me rete. Pero eso continuó. No sé si se acuerdan programas como, por ejemplo, Petardos. ¿Se acuerdan de ese programa? Sí, bueno, ese tipo de humor que obviamente en donde lo único que aparecieran, los chistes que surgían ahí tenían que ver con mujeres semidesnudas, ¿sí? En trajes de baño, en malla, en donde se hacía referencia a este tipo de sexualidad. No, además, yo recuerdo así ciertos pasajes que lo he visto yo siendo muy chica, en los que se personificaba a niñas. O sea, una señora, qué sé yo, no sé si Moria hoy, la verdad no me acuerdo, pero haciéndose pasar por una nena, ¿no? Sí. Y el señor queriéndose levantarse de la cosa. Bueno, hubo un debate al que se dio en un momento en los medios en relación a el sketch de la nena entre Julieta Prandi y Guillermo Francella. Claro, exactamente. ¿No? Esa discusión volvió a aparecer a raíz de eso. Y hoy digo, un productor de televisión abierta, como era ese programa de Francella, que creo que era poner a Francella en prime time, de 20 a 22, no iba a ser para 19 a 22, si se podría pensar hoy por hoy un programa así, ¿no? En donde hay un vínculo que también una sexualidad que se está dando ahí de esa forma, pero ¿cómo? ¿Sí? A través de risotadas de fondo. No, ¿sí? y además, digo, de vuelta, seguimos trayendo esta idea de una forma de sexualidad que limita, somete y objetiviza completamente el cuerpo femenino. Entonces tiene que ver también muy fuerte con eso. Yo creo que la lucha feminista no permitiría de que se sigan reproduciendo. Bueno, no lloro porque todavía pasan cosas así en la televisión. Es que más allá que la lucha feminista por ahí no lo permita, son cuestiones que se hacen igual, digamos, porque no hay elementos que uno puede decir como para digo con mucho miedo esta palabra, prohibir cierto contenido y no otro, ¿no? Como porque lo estoy pensando ahora, por eso la digo de esta forma. Sí, regular. También este tipo de sexualidad fue reflejada, obviamente, en lo que podemos ver el baile del caño. Otra vez prime time, otra vez la mujer semidesnuda, ¿sí? Bailando en lo que es un caño que está asociado en la cotidianidad a ciertos lugares de explotación sexual, ¿no? Como lo puede ser de alguna forma, y no todos. Pero tiene que ver ese baile del caño, tiene ese aire a cabaret que a veces aparece. Vuelvo a repetir, show de Videomatch, prime time y demás, esa sexualidad aparece. Después, por otro lado, también está el cine. Cuando hablamos del cine, obviamente que este tipo de sexualidad también aparece, pero el cine siempre da lugar, en comparación a la televisión, siempre da lugar a otras representaciones. En este caso quise rescatar la película XXI. ¿La vieron? Sí. No. Es dirigida por Lucía Puenzo, yo la vi hace mucho porque es del año 2007, donde actuó Darín, Valeria Bertuccelli y demás. Y bueno, y trata la historia de una persona intersexual que se va a vivir junto a su familia a un pueblo chiquito para evitar cualquier tipo de burlas o discriminación por parte de la gente del lugar donde vivía. Me pareció una buena forma de encarar una problemática en una película, ¿sí? Dentro del contexto de lo que es el cine argentino, ¿no? Que me parece que es un contexto o una esfera bastante respetable, ¿no? Más allá de que por ahí alguna película no esté buena o no cumple diferentes parámetros, me parece que el cine argentino tiene esa particularidad. Después, otras dos producciones audiovisuales que hay, ficciones, sí, que aparecieron muchos y que tenían claramente el tema de la sexualidad.
eran estas dos tiras, ¿sí?, que aparecieron en Telefe, una del año 2003, no sé si se acuerdan, que se llama Disputas, y otra de Botineras del año 2009. ¿No? Donde si bien Botineras era un policial y Disputa era historias de 4 prostitutas con una madama, se daban en prime time también, televisión abierta, ¿sí? Pero que trataban la sexualidad desde otra perspectiva, no ya tanto como una mujer ahí expuesta en algo, sino más que a través de historias. Quizás lo de Botinera puede ser un poco más peyorativo de alguna forma, porque Botinera se le llama a aquella, teóricamente se denomina así, aquella chica que está con un futbolista, ¿sí? Y la más conocida, justamente en esta representación mediática que hacemos, la que más se conoció fue Wanda Nara, ¿no? Que ahora está con Mauri Cardi. Pero más allá de esa cuestión, también aparecen estas producciones audiovisuales diseñadas, pensadas, escritas, guionadas para salir a la tele y que traen, ¿sí?, una cuestión interesante. Hay un montón de cosas más para decir, muchísimas, ¿no?, cosas más. Me acuerdo de A2, ¿sí?, el programa de Karina Mazzocco del siglo pasado, año 98, donde aparecía más la cuestión ya del número, el nombre te daba la condición del número, de A2. La sexualidad era algo privado, claro, de A2, dentro de la habitación. Es posible entenderlo así, más allá que los diferentes programas tenían diferentes temáticas. Juan Carlos Kuznetsov, también, otro que viene hablando mucho en la radio desde un punto de vista de la salud pública, de la sexualidad. Y ahora cierro con esto, y que tiene que ver un poco con el trabajo que hace la Defensoría del Público. Ya expliqué, la Defensoría del Público es un organismo creado, ¿sí?, por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que da recomendaciones cómo tratar ciertas cuestiones mediáticas. En ese lugar nosotros podemos encontrar básicamente, ¿sí?, el tratamiento o la guía para el tratamiento de casos de violencia sexual que afectan a niños y niñas, ¿sí? En este caso podemos articularlo con lo que pasó en Independiente, y también cómo tratar esta cuestión o esta guía sobre las diferentes sexualidades en los medios de comunicación. Vayan, vean eso, es muy interesante el laburo. Tiene una guía, un tratamiento periodístico responsable de identidad de géneros, orientación sexual e intersexual.